Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, Hola, profe. profe. Hola, ¿Todo bien? hola, profe. ¿Cómo pasaron el finde? Todo Bien. bien. Frío, tranqui, mucho frío. Sí, hace frío ahora. Bueno, vamos a ver los temas de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, acá como pueden ver, tenemos un PowerPoint abierto en pantalla completa y vamos a ver los temas de la clase de hoy. Este PowerPoint se los voy a dejar igual para que lo puedan descargar y lo puedan tener ustedes. Y bueno, acá están los temas, los conceptos más importantes de la clase. Primero vamos a insertar una tabla, después vamos a modificar esta misma tabla visualmente y después vamos a ver lo que es suma por rango. Vamos a insertar un gráfico, que este gráfico va a estar representando la misma tabla que vamos a trabajar en la clase. Y después vamos a ver lo que es el formato condicional. Pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá dice tabla importada. Es decir, esta va a ser la tabla que nosotros vamos a importar. Yo les voy a mostrar las diferentes formas de importar una tabla. Y como característica dice, falta diseño visual. Es decir, que esta tabla está bastante básica en cuanto al diseño, no tiene colores, no tiene ningún bordado en las celdas, le falta título, le falta lo que es fuente en las palabras, así que bueno, eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Pasamos a la próxima diapositiva, y acá dice tabla modificada. Esta es la misma tabla anterior, solo que como se puede ver, está bastante mejor visualmente, mediante ciertas herramientas que vamos a trabajar. ¿Qué características dice? Agradable a la vista, es decir, que se ve mucho mejor que la tabla anterior, y dice mejora la forma de trabajar, es decir, que cuando una tabla está mucho mejor visualmente, también hace que sea más fácil trabajar en ella, ya que se pueden distinguir mejor la información, las tablas, las columnas. Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva. En esta diapositiva dice suma por rangos. Como se puede ver, acá hay una tablita nueva, que también la vamos a crear en la clase, y la suma por rango la vamos a trabajar con la columna H, donde está acá el total, y hay diferentes valores numéricos. ¿Qué características tiene la suma por rangos? Dice, suma valores automáticamente, es decir, que en la suma por rango, mediante una función que nosotros vamos a asignar, que es de suma, se van a sumar automáticamente diferentes valores numéricos. Otra característica es ahorro de trabajo, es decir, que nosotros no vamos a ahorrar el trabajo de estar sumando número por número, sino que el mismo sistema lo va a hacer automáticamente. Otra característica es que se omiten errores de cálculo, ya que como esto las sumas las hace automáticamente el sistema, nos vamos a ahorrar ciertos errores que podríamos cometer nosotros, como por ejemplo sumar mal y escribir mal los números. Y como último detalle dice control adecuado, es decir, que mediante la suma por rango eh, nos vamos a quedar tranquilos de que se van a omitir ciertos errores que podríamos cometer nosotros, como por ejemplo saltearnos algún número o tipear mal, entre otras cosas. Pasamos a la próxima diapositiva. Después vamos a insertar un gráfico. Este gráfico va a estar representando la tabla anterior. ¿Y qué características tiene insertar un gráfico? Dice, representación estadística. Es decir, que este gráfico representa ciertos datos, en este caso va a ser datos de venta y el periodo de tiempo en el que se dieron esas ventas. Después otra característica dice, tener un panorama general. Es decir, que mediante un gráfico, en este caso, por ejemplo, acá se puede ver que hay un panorama general de las ventas que se dieron en un periodo de tiempo. Y como última característica dice, se puede modificar visualmente. Es decir, que a esta tabla se le puede cambiar el título, el subtítulo, se le pueden poner diferentes fuentes de letra,
Bueno, esas son herramientas que las vamos a ver hoy. Les voy a mostrar cómo modificar eso, que voy a mostrar que hay diferentes tipos de gráficos. Y bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Acá dice, se completa la columna estado, ya que desde un principio esta columna va a estar, no va a tener información, y nosotros la vamos a completar con las palabras pagado y debe, ya que estas palabras van a representar si las personas nos pagaron o si nos deben plata. Vamos a ver la próxima diapositiva. Después, por último, vamos a ver lo que es el formato condicional, y bueno, qué características tiene. Resaltar datos automáticamente. Es decir, bueno, como se ve acá, se resaltan las palabras pagado y debe con color rojo y verde. Y otra característica que tiene es visualizar rápidamente datos de mayor importancia. Es decir, que con el formato condicional lo que nosotros conseguimos es resaltar ciertos datos que para nosotros es más importante que otros. Y bueno, en este caso es una tabla un poco chica, pero imaginen que si fuese una tabla que tuviese demasiada información, con el formato condicional lo que hacemos es que se puedan visualizar ciertos datos de mayor importancia, que hacemos que se puedan visualizar rápidamente, sin tener que estar buscando entre toda la tabla. Bueno, en este caso acá, como se ve, vamos a aplicar, podemos aplicar un formato, y bueno, eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Y vamos a pasar a la última diapositiva. Bueno, acá dice formato condicional aplicado a una fila. Es decir, el mismo formato condicional lo vamos a usar, pero en este caso no solo para modificar un grupo de celdas, sino que lo vamos a aplicar a toda una fila completa. Bueno, es parecido a cómo lo vamos a trabajar con las celdas, solo que se utiliza en este caso una fórmula que se puede ver acá, donde dice en la palabra pagado. Y bueno, yo en la clase de hoy les voy a mostrar cómo se hace todo esto, las diferentes herramientas que vamos a usar. Y bueno, ahora voy a cerrar el PowerPoint y ya tengo un Excel abierto en el cual vamos a trabajar durante toda la clase. Y bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a cerrar esto. ¿Se ve la planilla de cálculo ahí? Sí. Sí, sí. Primero voy a insertar una tabla. Acá voy a archivo. Voy a importar. Y bueno, acá hay varias formas de importar una tabla. Primero es buscar en la unidad, o sea, en la computadora de cada uno. Después compartido conmigo significa alguien que nos haya compartido una tabla por Google Drive. Recientes son las que estuvimos usando hace poco. Y subir es para subir una nueva tabla, que lo voy a subir ahora. Voy a subir una tabla de ventas. Y acá nos dice, bueno, archivo tabla de ventas. Y la ubicación dice crear una hoja de cálculo, que sería que te abre una nueva pestaña con esa tabla. Insertar nuevas hojas, crearía una nueva hoja en la tabla que estoy usando, que está ahora de fondo. Y reemplazar hoja de cálculo, que reemplazaría la hoja de fondo y borraría todo lo que estuviera haciendo en esa tabla. Yo voy a elegir reemplazar hoja de cálculo. Y acá me va a salir un aviso que se van a reemplazar todos los datos actuales de esta hoja de cálculo, me va a borrar todo. Así que le pongo importar datos. Y ahí acá tengo la tabla. Bueno, para explicar de forma general, así básico, la tabla tiene un ID de venta, que sería como un código de venta de cada cliente. Bueno, está la tabla de clientes con las personas, variedades, que son variedades de plantas, porque esta es como una tabla de ventas de plantas, digamos, la cantidad de plantas vendidas, el precio por unidad, la fecha de venta, el total de plata que sale de lo que compró cada cliente en cada venta, y bueno, la tabla de estado la vamos a completar después más adelante. Primero voy a modificar la tabla para que se vea mejor.
Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar las columnas. Así como explicó la profesora Karina el otro día, que vamos a tocar la tecla de control, la mantenemos presionado y vamos marcando las columnas con el clic izquierdo. Una vez que están marcadas, acá en el borde entre columna y columna, podemos estirar con el clic izquierdo, o al contrario, lo contraemos. Estiramos un poco la tabla, y vamos a estirar de forma individual alguna otra tabla que se vea un poco más grande que las demás. Ahí está bien. Y ahora vamos a ponerle un título acá a la tabla. Para ponerle un título, quiero que el título abarque toda la tabla. O sea, yo no quiero poner, por ejemplo, escribir el título y que esté solo en esta celda. Quiero que abarque toda la tabla completa. Para eso tenemos que juntar varias celdas. Vamos a hacer clic izquierdo en una, lo mantenemos presionado, marcamos varias celdas, lo soltamos, y una vez que están las celdas marcadas, vamos acá donde dice combinar celda, acá arriba. Si tocamos la flechita, nos va a decir combinar solamente de forma vertical, lo mismo pero de forma horizontal, abajo, o combinar todo, que es lo que voy a usar ahora. Con lo cual acá se hace una sola celda, combinando todas. Lo mismo voy a hacer acá de forma vertical. Le pongo combinar todo, y haciendo doble clic le voy a escribir un título acá a esta tabla. Le pongo tabla de ventas, y las palabras quedan acá abajo, con lo cual ahora lo vamos a corregir. Ven que voy a mover acá. Acá arriba hay varias funciones para acomodar los títulos o las palabras. Está alineación horizontal, alineación vertical, ajuste de texto, rotación del texto. En este caso vamos a elegir la alineación y lo vamos a centrar. En todo caso también se puede poner hacia la derecha. Y para que quede bien en el medio, vamos a donde dice alineación vertical, en este de acá al lado, y le ponemos en el medio. Y ahí el título quedó centrado. Vamos a poner el otro título, voy a copiar este. Lo puedo hacer doble clic y escribir acá, o puedo escribir acá en la barra de función. Ahí lo pega acá arriba y también aparece en un cuadro acá abajo. También vamos a ir a alineación horizontal, lo cambiamos por el centro. Y en este caso vamos a poner rotación del texto, y lo ponemos que mire acá, que tiene la A y la flechita para arriba, dice girar hacia arriba, y se va a acomodar en forma vertical. Y después ponemos en la alineación también que vaya centrado. Bueno, acá ya tenemos los títulos más o menos acomodados, y les vamos a poner color. Acá donde dice color de relleno, que está el tachito este, es para cambiarle el color de fondo de las celdas. En este caso le voy a poner un verde a los dos títulos. Ahí lo hice de forma individual. Si quieren hacer con varias celdas juntas, hacen clic izquierdo en una, marcan hasta donde quieren cambiar el color en este caso, y cuando están seleccionadas también van a color de relleno, y le ponen ahí un color. Ahora le quiero cambiar, por ejemplo, el color a las letras. Voy al título, vamos a los dos, ahí los marca los dos, y voy donde dice color de texto, que es el que está al lado para cambiarle el color a las celdas, y en este caso es para cambiar el color a las palabras. Le voy a poner un color blanco, y ahora vamos a remarcar toda la tabla. En este caso yo marco toda la tabla completa, le voy a marcar los bordes para que sobresalgan, para que se vea mejor, y voy acá donde dice bordes, acá arriba, y hay diferentes tipos de bordes. Yo en este caso quiero que se bordee toda la tabla completa, así que voy donde dice a todos los bordes, lo pongo, y ahí me queda con una mejor vista. Con las herramientas que están acá arriba, que usé recién, hizo que
hizo que la tabla se vea mucho mejor. Ahora que hay un audio, ¿pueden silenciar? Andrea, el audio. Ahí está, ahí lo silencié. A ver si lo achico. Bueno, una vez que la tabla ya está con una buena vista, vamos a pasar a sumar por rangos. En este caso voy a hacer acá una tabla chiquita, con lo que les enseñé recién. Voy a poner acá unos bordes. Voy a cambiar el color. Le pongo total de ventas. Y en la celda que está abajo voy a aplicar una función que me sume automáticamente lo que vaya en la columna de total. En este caso, como es una tabla de ventas, el objetivo es que con cada venta que se vaya haciendo, en la tabla esta que dice total de ventas que creé recién, se vaya sumando automáticamente lo que en el negocio se va vendiendo en cada venta, digamos. Sumar todas las ventas de la tabla, de la columna del total a esta celda. Para eso hago doble clic en la celda y le pongo el signo de igual. Lo que hace el signo de igual es que me abre me habilita para yo poner una función y modificar, en este caso voy a hacer una suma, pero también se pueden habilitar para otras funciones. Por ejemplo, si yo quiero sumar la tabla de total, la forma más básica y que menos conviene sería ir sumando, por ejemplo, escribir a mano los números. Por ejemplo, yo pongo 600, como está en la primera venta, le pongo 750 más 1200, bueno, y así sucesivamente. Y bueno, si toco Enter me da el resultado, 2550. Otra forma mucho más fácil es tocar en una celda, que me figura acá ya en la función, toco el signo más, toco otra celda, el signo más y así sucesivamente, y también me va a dar el resultado. Pero la forma más, la mejor forma para calcular esto y de forma automática, que no lo estemos haciendo siempre manualmente, es poner la función de suma, abro paréntesis, y en este caso todo lo que agrega el paréntesis va a ser sumado. Y para que me sume automáticamente lo de la columna H, marco la columna H y ya me queda acá en la función. Cierro el paréntesis, toco Enter y me sumó todo esto. Y en este caso, ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es mejor marcar así la tabla, como hice yo, que marcar los valores así? ¿Por qué creen que es mejor marcar la columna? ¿Alguno sabe? No, profe. Tal vez porque si agregamos después más columnas, más filas, se van a seguir sumando todas. Claro. Bien, Daniel, sí. Es para que cuando hayan futuras ventas, se vayan sumando automáticamente. En este caso yo marqué hasta la fila 12. Si en el día de mañana hay otra venta, la 13, la 14, la 15, así, no se van a sumar porque la suma la hice acá hasta la fila 12. Por eso marcando la columna va a sumar todo lo que esté abajo también, para las futuras ventas. Bueno, ya una vez aprendido la suma por rangos, voy a insertar un gráfico en el cual voy a representar las fechas en las que se fueron vendiendo plantas y el total de ventas, como para ver, digamos, en un periodo de tiempo cómo fue la venta. Así que para eso voy a marcar la tabla de ventas, más la tabla de la plata que se fue vendiendo, que se fue consiguiendo con las compras de las personas. Voy acá donde dice insertar, voy donde dice gráfico,
Y acá me agrega un gráfico a la tabla. Acá donde dice gráfico de dispersión lo puedo cambiar, que es lo que voy a hacer. Y como se ven, hay diferentes tipos de gráficos. Lo ideal, lo que hay que tener en cuenta es que depende de lo que ustedes van a graficar de información, tienen que buscar un gráfico que se acuade, que se acomode a lo que quieren representar ustedes. Porque, por ejemplo, acá hay un gráfico que es de mapa, un gráfico del planeta Tierra, y eso no me sirve, por ejemplo, acá para representar lo que es la venta de un negocio. Entonces, en este caso voy a donde dice líneas, y acá elijo un gráfico que se asemeje a lo que yo quiero conseguir. Bueno, como se ve, el gráfico representa las ventas que se fueron dando. Acá donde dice total, marca la plata, el máximo de plata que se consiguió, y acá abajo el mínimo, y donde dice fecha de venta es el periodo en el que se fue haciendo cada venta. Vamos a, por ejemplo, a cambiarle acá el título, porque el gráfico se puede editar. Si yo le doy doble clic acá en el título, vamos a cambiárselo. Le pongo gráfico de ventas, y si quiero le puedo añadir un subtítulo. Acá donde dice título del gráfico, tocamos en la flecha y le ponemos subtítulo del gráfico, y acá le escribimos un subtítulo por si queremos agregar algo para entender mejor el gráfico. Por ejemplo, le voy a poner le pongo, este gráfico representa las ventas de todo el año. Y bueno, acá también se le puede modificar, por ejemplo, si bajamos le podemos modificar el formato de las letras, la alineación, entre otras cosas. Y por ejemplo, acá también se le puede modificar este título, si quiero, el de acá abajo. Y bueno, la idea de tener un gráfico, en este caso, que es de un negocio, es poder saber, digamos, en una vista así rápida, cómo fueron las ventas. Por ejemplo, este gráfico, esta tabla es de venta de plantas, y bueno, por lo general en las ventas de plantas se venden más plantas en verano y se venden menos plantas en invierno. Y por ejemplo, si este gráfico tiene, creo que 2 meses nomás tiene de venta. Pero por ejemplo, si fuese un gráfico en el que va a abarcar todo el año, vos armas el gráfico y te muestra lo que fuiste vendiendo en todo el año, y te marcarían, por ejemplo, los picos más vendidos en verano y los menos vendidos en invierno, por ejemplo. En este caso es una tabla media chica, pero se puede aplicar para una tabla más grande también. Vamos a cerrar esto. ¿Hasta acá van entendiendo? Sí. Bien, mejor así. Vamos a bajar esto. Y bueno, ahora vamos a aplicar lo que es el formato condicional. En este caso vamos a usar la tabla que dice estado, y lo que voy a representar acá es si las personas me pagaron o todavía me deben plata en cada venta. Por ejemplo, si en la primera venta no me pagaron, le voy a escribir debe, y en el de abajo le voy a poner pagado. Y yo lo que voy a hacer con el formato condicional es resaltar estas palabras. Debe la voy a poner de color rojo y pagado la voy a poner de color verde para diferenciarlo fácilmente. Vamos a donde dice formato, acá donde dice formato condicional, y acá se abre esta tabla donde hay que tener en cuenta 3 cosas. Bueno, también dice escala de colores, que es para cambiarle el formato de una forma más específica, pero por ahora no lo vamos a ver. Acá donde dice un color, hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero dice, aplicar al intervalo, que sería
acá nosotros vamos a elegir dónde se van a aplicar los cambios, en qué celdas. Después donde dice reglas de formato, nosotros le vamos a poner la característica que queramos que va a aplicar el cambio. Y en estilo de formato va a ser el cambio que se va a aplicar, que en este caso son de formato. Acá donde dice aplicar al intervalo, vamos donde dice selecciona el intervalo de datos, tocamos ahí, esto lo vamos a borrar, y acá elegimos dónde queremos que se aplique el cambio. En este caso yo quiero que se aplique en la columna I. Entonces marco la columna I, y acá ya me figura, y le pongo aceptar. Ahora, donde dice reglas de formato, le voy a cambiar la característica que se pueden elegir diferentes, como se ve acá. Yo voy a elegir la que dice el texto es exactamente. Eso significa que el texto que se escriba acá va a aplicarle este estilo. Eso se va a aplicar solo en la columna I. En este caso voy a escribir acá, debe. Y acá abajo les pongo el estilo que quiero. Le voy a poner un rojo, y como ven ya se aplicó en la celda donde dice debe. Digamos que se va a aplicar en todas las celdas de la columna I donde yo escriba lo mismo. Vamos a poner hecho, y por ejemplo, si yo en el tercero pongo debe, y toco enter, se va a modificar. Solamente se va a aplicar a la columna I. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la palabra pagado, y quiero que se vea en verde. ¿Se animan ustedes a ayudarme cómo hice para aplicar el formato condicional? ¿Qué hice primero? ¿Alguno sabe? ¿Formato? ¿Sí? Y seleccionó condicional, formato condicional, profe. ¿Está bien? Y ahí cuando le abrí la tablita fue seleccionando las reglas que tiene que cumplir. Acá donde dice aplicar al intervalo, lo voy a sacar. Espera que me está molestando ahí está. Selecciona un intervalo de datos. Acá en este caso, como es diferente, esperen que me perdí. Acá, ¿qué tengo que marcar yo? ¿Qué le hice en el anterior? Ahí, La profe, columna I. columna ahí anteriormente. ¿Está bien? Muy bien. Acá la celda no está, la vacía dice en las reglas de formato, y yo que la había puesto acá en reglas de formato. El texto dice, o Claro, sí. El el texto texto es exactamente lo que está bien. Y bueno, acá en el estilo de formato, como lo vamos a hacer diferente, le vamos a poner que sea un verde. Todavía me falta escribir la palabra. Y acá en valor o fórmula que iba debe, la vamos a cambiar, la vamos a poner pagado. Entonces en cada celda que diga pagado, se va a aplicar este formato. Y como vemos ahí, ya se cambió. Si yo, por ejemplo, sigo escribiendo, como pueden ver, se va aplicando el cambio en las celdas. Ahora yo quiero hacer lo mismo, pero que el cambio se aplique en toda la fila. En este caso, donde dice debe, la fila se va a poner toda de color rojo, y en apagado se va a poner de color verde. Para esto voy a correr esto. Voy acá a formato condicional. Vamos a modificar el de la palabra debe. En aplicar al intervalo, lo borramos. Y vamos a marcar todas estas columnas. Y ustedes saben por qué, la reunión se va a terminar ahora en 10 minutos. Ustedes saben por qué marqué todas las columnas de la B a la I y no marqué solo la columna I, como hice anteriormente.
¿Alguno sabe? Es como la otra vez, sigue agregando columnas, profe. ¿Cómo? Es como hace un rato, que si usted sigue agregando columnas para que siga tomando esas también a futuro. Claro, sí. Es para que el cambio se haga en todas estas columnas. En este caso, por Y ejemplo, por fila. claro, sí, en la fila. En este caso, por ejemplo, si yo hubiese desmarcado la columna B, el cambio se aplica desde la columna C hasta la I, en la fila nomás, digamos. Es para marcar dónde se va a aplicar el cambio. Y en este caso, digo, donde dice el texto es exactamente, le voy a aplicar una fórmula, como dice acá abajo, la fórmula personalizada es. Y acá les voy a poner una fórmula para que se haga este cambio que quiero hacer. Vamos a poner la fórmula. Acá le puse una fórmula, que todavía no la terminé, que lo que dice es que lo que se modifique en la tabla, en la columna I, se va a aplicar en toda la fila de esa columna. O sea, sí, acá ahora voy a agregar una palabra. Esa palabra va a aplicar un estilo, pero en este caso estoy diciendo que no se aplique solo a la columna I, sino a toda la fila que va sobre esa celda a la que quiero modificar. Por ejemplo, bueno, acá hay que agregar comillas y escribir la palabra que va a hacer que se aplique este cambio. En este caso le voy a poner debe. Bueno, ahí ya se aplicó y le pongo hecho. Lo cierro. Y como pueden ver, cada vez que yo escriba debe, se va a aplicar el cambio. Bueno, vamos a hacer lo mismo con formato condicional. Vamos a la palabra pagado. Y hacemos lo mismo que el anterior. Sacamos las columnas. Aceptamos. Y hasta la columna I. Acá, en reglas de formato, le ponemos la fórmula personalizada es, y acá abajo le agrego la misma fórmula que hice antes. Pero en este caso, en vez de la palabra debe, le voy a poner la palabra pagado, y bueno, el estilo yo quería que sea verde, con lo cual ya se puso, se aplicó. Y así queda aplicado el formato condicional. Por ejemplo, vamos a completarlo. Ahora, por ejemplo, esto, bueno, se aplica solo a las palabras pagado y debe. Si yo, por ejemplo, me equivoco y le pongo pagada, si doy enter, no se aplica ningún cambio, porque el formato condicional lo establecimos para que solo se cumpla con las palabras debe y pagado. En este caso, si alguien se equivoca y escribe mal, lo va a saber porque no se va a aplicar ningún cambio. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en este caso, que es una tabla de ventas, si una persona quiere resaltar algún dato de la tabla por sobre el resto, aplicando el formato condicional lo va a visualizar más fácilmente. En este caso, con la tabla, con la columna de estado, lo que hacemos es visualizar fácilmente si alguien nos pagó o todavía nos debe plata. En este caso, el cuadro, digamos que son 12 ventas nomás. Pero si la columna, si la tabla tuviera, por ejemplo, 100 ventas, y uno no quiere estar revisando celda por celda, a ver si me pagaron o no, con el formato condicional, ya a simple vista pueden ver si alguien te debe plata o si ya te pagaron. ¿Y ustedes pueden poner algún ejemplo de en qué se puede usar el formato condicional? Sí, en el colegio los que aprobaron o no aprobaron, perdón, Karina. Claro. No estaba por decir justo. Claro, está bien. Bueno, eso es todo por hoy.
¿Tienen alguna duda ustedes? No, profe, ninguna. No, No, profe. profe. ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? Sí, Sí. sí. Sí, ¿Puedo profe. subir el ejercicio, profe? Sí, sí, le voy a subir la tabla. O cualquier cosa, si practican y tienen alguna duda, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Así que bueno, la clase termina acá y nos estamos viendo la próxima clase. Así que gracias por todo. Muchas gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego.